Nunca planeé abandonar mi matrimonio después de 12 años, pero cuando ella me llevó al límite, dándome aquel ultimátum delante de todos nuestros amigos, algo dentro de mí se rompió. Dicen que los más callados son los más peligrosos, cuando por fin estallan. Aquella noche descubrí de lo que era capaz, y eso aterrorizó a todos, especialmente a ella. Así comenzó el proceso de recuperar mi hombría y mi vida. Me llamo Travis Sutton. Tengo 39 años y he estado casado con Verónica durante 12. Nos conocimos en un retiro corporativo en Colorado, uno de esos infiernos de trabajo en equipo, donde te hacen caer de espaldas en los brazos de un compañero. Ella me atrapó. Recuerdo la firmeza de sus manos, la seguridad. Así era Verónica en todo, guapa, segura de sí misma, imparable cuando se proponía algo. En aquel entonces éramos la pareja que todos querían ser, el dúo de poder de la oficina. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, planeando nuestro futuro entre besos, trazando la trayectoria de nuestras carreras, soñando con una casa con porche alrededor y 2 hijos, un niño y una niña, por supuesto. Lo teníamos todo planeado. Curioso cómo la vida tiene sus propios planes. El aborto lo cambió todo. Nos cambió. Fue temprano, solo 11 semanas, pero arrasó con nuestro mapa perfecto como un tornado. Yo quería hablar de ello. Verónica prefería fingir que nunca había ocurrido. Se volcó en el trabajo, escalando la jerarquía corporativa, con una determinación que dejó poco espacio para el duelo, o para mí. Recuerdo la mañana en que noté por primera vez la distancia entre nosotros. No fue algo dramático, no hubo portazos ni gritos, solo Verónica, apoyada en la encimera de la cocina, mirando el móvil mientras yo hablaba de la posibilidad de pasar un fin de semana en la casa del lago de sus padres. Me detuve a mitad de frase al darme cuenta de que no me escuchaba. Levantó la vista, parpadeó y me pidió que repitiera, pero sus ojos ya volvían a la pantalla. «Da igual», dije. «No era importante». Asintió distraída y siguió con el correo que la tenía absorta. Me quedé allí, con 2 tazas de café en las manos, sintiéndome de repente invisible en mi propia cocina. Mi amigo Marcus se dio cuenta antes que yo. Estábamos viendo un partido de los Patriots en su casa cuando me preguntó cómo iban las cosas. Le di el típico «bien» que decimos los hombres cuando no queremos hablar del tema. «¿Seguro?», insistió, sin apartar la vista de la pantalla. «Verónica parece distinta últimamente, lejana». Recuerdo que me puse a la defensiva, como si la hubiera insultado. «Está ocupada, hay una gran fusión en marcha». Marcus asintió, dio un trago a su cerveza y murmuró: «Siempre hay una gran fusión, Travis». Cambié de tema, pero sus palabras se quedaron conmigo, porque tenía razón. Siempre había algo. Una emergencia con un cliente, un viaje de negocios, una reunión tardía. Y yo siempre era comprensivo, siempre paciente, siempre esperando en casa con la cena en el horno. Siempre el fiable Travis, el que nunca se quejaba, el que nunca discutía, hasta la noche en que lo hice. Fue en la fiesta de Navidad de la oficina donde lo vi por primera vez. Esa mirada en los ojos de Verónica cuando hablaba con Richard Baxter, el nuevo vicepresidente de marketing. No era atracción exactamente, sino fascinación. Él era todo lo que yo no era. Ruidoso, seguro de sí mismo, con historias de paracaidismo en Nueva Zelanda y travesías en velero por las islas griegas. Yo estaba en un rincón, bebiendo un whisky sour, viendo cómo mi esposa reía con él como si contara los chistes más graciosos del mundo. «Solo está haciendo contactos», me dije. Eso era lo que Verónica hacía. Construía relaciones, escalaba posiciones. Lo admiraba en ella. Pero cuando su mano se demoró un segundo más de lo normal sobre su brazo, algo frío se instaló en mi estómago. Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa bajo la nieve, le pregunté con tono casual por Richard. «Es brillante», dijo, sin apartar la vista del móvil. «¿Sabías que ha duplicado la tasa de conversión en solo 3 meses?» «Fascinante», murmuré.
Ella levantó la mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo que parecéis llevaros bien. Verónica suspiró, ese suspiro que significaba que estaba siendo ridículo. Se llama ser profesional, Travis. Algunos de nosotros sí queremos avanzar en la vida. El dardo dio justo en el blanco. Yo había rechazado una promoción el año anterior que implicaba mudarnos a Boston. Verónica se enfadó muchísimo. Acordamos priorizar nuestras carreras, me dijo entonces. Pero a mí me gustaba nuestra vida en Hartford. Me gustaba mi equipo, nuestra casa, los amigos que habíamos hecho. Y, en el fondo, aún tenía la esperanza de que intentáramos tener otro bebé. Esa esperanza ahora me parecía ingenua. Al llegar a casa, vi cómo Verónica se quitaba los tacones y subía directamente las escaleras sin mirarme. Ni una copa frente al fuego como solíamos hacer. Ni una risa compartida recordando las tonterías de los compañeros borrachos. Solo el sonido de la ducha, luego la puerta del dormitorio cerrándose. Aquella noche dormí en el sofá, diciéndome que era para no despertarla. La verdad era que no podía soportar acostarme a su lado, sintiendo los kilómetros que nos separaban, incluso con los hombros rozándose. Mi hermano Kevin llamó a la mañana siguiente mientras preparaba café. «¿Qué tal, hermanito?» Su voz retumbaba por el altavoz, llena de esa seguridad tejana que había adquirido desde que se mudó a Austin. «Bien», respondí automáticamente. «Mucho trabajo». «Mentira», dijo Kevin. «Mamá me ha contado que Verónica ni siquiera la llamó por su cumpleaños». Cerré los ojos. Está hasta arriba con el lanzamiento de un nuevo producto. Tan ocupada que no puede hacer una llamada de 5 minutos a su suegra, la mujer que ayudó a pagar vuestra boda. No tuve respuesta. «Mira». Su tono se suavizó. «Voy a estar por allí el mes que viene por una conferencia. Tomémonos una cerveza, solo nosotros». «Claro», dije, aunque los dos sabíamos que Verónica probablemente programaría algo a última hora que no podría rechazar. Cuando colgué, me quedé mirando por la ventana de la cocina, observando a un cardenal saltando por la terraza nevada. Verónica y yo habíamos pasado un sábado entero construyendo esa terraza durante nuestro primer verano en la casa. Me había dado un martillazo en el pulgar y ella lo había besado para curarlo, antes de burlarse de mí sin piedad el resto de la tarde. Aquella vez asamos filetes para celebrarlo cuando terminamos la terraza, bebiendo cerveza barata y planeando todas las fiestas de verano que íbamos a organizar. No habíamos hecho una sola fiesta en 2 años. Saqué el móvil y miré el calendario. Se acercaba San Valentín. Quizá podría preparar algo especial, algo que nos recordara quiénes habíamos sido. Empecé a buscar escapadas románticas, esperando no estar ya demasiado tarde. San Valentín llegó y pasó sin pena ni gloria. La reserva que había hecho en Giovanni's, el restaurante italiano donde celebramos nuestro primer aniversario, quedó sin usar cuando Verónica me envió un mensaje diciendo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde. Otra vez. Me comí las 2 fresas con chocolate de la caja regalo y tiré las rosas a la basura. Viéndolo ahora, ese fue el momento en que debería haberla enfrentado. Pero, como siempre, me tragué la decepción y me acosté temprano. A la mañana siguiente me encontré con Marcus en el gimnasio. Me miró una vez, viendo cómo levantaba más peso de lo habitual, y arqueó una ceja. «¿Noche dura?» «Algo así», gruñí, empujando otra repetición. Después del entrenamiento, mientras tomábamos batidos de proteínas, por fin me abrí. Le conté lo de la distancia creciente, lo de Richard, el vicepresidente perfecto, y lo de la cena de San Valentín desperdiciada. «Ya es hora de que te comportes como un hombre», dijo Marcus sin rodeos. «¿De verdad crees que una mujer respeta a un felpudo? Enséñale lo que está a punto de perder». Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron pensar. ¿Me había convertido en un felpudo? ¿O simplemente había dejado de defenderme a mí mismo, a nosotros? Ese fin de semana hice algo que no hacía desde hacía meses.
Reservé una cabaña en las Green Mountains, sin pedir permiso, sin consultar agendas. Simplemente metí la ropa en el coche y estaba tomando café en la cocina cuando Verónica bajó, vestida para su clase de spinning del sábado. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando mi bolsa de viaje. «Me voy a las montañas este fin de semana. Salgo en 20 minutos si quieres venir». Abrió la boca, luego la cerró. «No puedo dejarlo todo así. Tengo planes con Sharon para el brunch, y además está el informe». «Bien», la interrumpí. «Nos vemos el domingo por la noche». La sorpresa en su rostro casi compensó el nudo en mi estómago. Terminé el café, cogí la bolsa y salí sin mirar atrás. Las montañas eran justo lo que necesitaba. Caminé hasta que me ardieron las piernas. Me detuve en una cresta desde la que se veían 3 estados y respiré un aire que no olía a la ausencia de Verónica. Aquella noche, en la cabaña silenciosa, encendí una chimenea y me enfrenté a algunas verdades duras. Mi matrimonio se estaba desmoronando, y yo había tenido miedo de hacer algo al respecto. El móvil vibró. «Verónica». Dejé que saltara al buzón de voz y luego escuché su mensaje. «¿Dónde estás exactamente? El marido de Sharon me acaba de decir que el Green Mountain Resort está cerrado por reformas. ¿Estás con alguien? Llámame inmediatamente». No lo hice. Por primera vez en años, me puse a mí mismo en primer lugar, y se sintió como despertar de un largo sueño. La casa estaba a oscuras cuando volví el domingo por la tarde. Encendí la luz de la cocina y encontré a Verónica sentada en la isla, aún con la ropa del trabajo y el rostro controlado al milímetro. «¿Dónde demonios has estado?». Su voz era puro hielo. «Exactamente donde te dije que estaría, en la cabaña Beaver Creek, en la ladera este de la montaña. Llamé al resort. Dijeron que...». «No me alojé en el resort», la interrumpí. «Quería privacidad». Me miró como si fuera un desconocido. Tal vez lo era. El Travis que había salido el viernes no era el mismo hombre que regresaba. «¿Así que esto qué es? ¿Tu pequeña rebelión? ¿Desaparecer sin decirme dónde te quedas?». Dejé las llaves con calma sobre la encimera. «¿Cuándo fue la última vez que tú me dijiste realmente dónde estabas, Verónica? Todas esas noches hasta tarde, todos esos fines de semana de emergencias. ¿Crees que no lo sé?». Sus ojos se abrieron un instante antes de entrecerrarse. «¿De qué me estás acusando exactamente?». «No te acuso. Solo me pregunto por qué seguimos fingiendo que todo está bien cuando llevamos meses viviendo vidas separadas». Se levantó, cruzando los brazos. «Estás siendo ridículo. He estado trabajando. Algunos tenemos ambición». «No, algunos tenemos prioridades, y yo ya no soy una de las tuyas». En ese momento se abrió la puerta principal. Voces en el pasillo. Lo había olvidado. Noche de juegos con los Henderson y los Wilson. Verónica había insistido en que lo organizáramos, aunque no jugábamos desde hacía meses. «Lo terminamos luego», siseó. «No», dije con firmeza. «Lo terminamos ahora». La voz de Sharon Henderson resonó desde la entrada. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?». El rostro de Verónica se tiñó de ira. «Ni se te ocurra montar un numerito». Pero algo dentro de mí se había roto. Después de tantos meses de silencio, de aceptar menos de lo que merecía, había llegado el límite. Las parejas entraron, cargadas con vino y aperitivos, y sus sonrisas se desvanecieron al notar la tensión. Verónica se puso su cara social, la misma que le había valido 3 premios a vendedora del año. «Travis acaba de volver de un viajecito en solitario. ¿Quién quiere vino?». Pero yo ya estaba harto de fingir. «En realidad», dije, «creo que deberíais iros todos. Verónica y yo necesitamos hablar». Ella se quedó helada, con la botella en la mano. «Travis, para, te estás dejando en ridículo». «No, por fin estoy siendo sincero. Lo siento», añadí, mirando a nuestros amigos. «Pero no estamos para recibir visitas esta noche». Entonces ella perdió el control. Golpeó la botella contra la encimera, haciendo que el vino tinto salpicara sobre el mármol blanco. «¡Tú no decides eso!», gritó.
No puedes desaparecer todo el fin de semana y volver aquí dando órdenes. Me llevó al límite. Me dio un ultimátum delante de todos. O te adaptas o te vas. Quédate o lárgate. No dije nada. Solo cogí las llaves y me marché, con el silencio absoluto detrás de mí. Conduje toda la noche sin rumbo, solo con la necesidad de poner distancia entre mí y aquella casa. La radio sonaba con una canción country sobre corazones rotos y promesas vacías. La apagué. Prefería el silencio. Al final me encontré en el Blackbird, un bar de mala muerte donde Marcus y yo a veces veíamos partidos. El lugar estaba casi vacío aquella noche de domingo, solo unos pocos habituales bebiendo cerveza en rincones oscuros. «Whisky, solo», le dije a la camarera, una mujer llena de tatuajes que no perdía el tiempo con charlas vacías. Tras 2 copas, mi teléfono empezó a vibrar. Verónica, luego Sharon, después Mark Wilson. Lo apagué y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. «¿Problemas con una mujer?», dijo la camarera mientras me ponía otro vaso de whisky delante. «¿Cómo lo has sabido?» «Tienes esa mirada», respondió mientras limpiaba la barra, como si no supieras si pelear o rendirte. Reí sin humor. Creo que he terminado de pelear por alguien que dejó de luchar por nosotros hace mucho. Ella asintió, como si todo tuviera sentido, y se alejó para atender a otro cliente. Agradecí que no soltara frases vacías como «ya mejorará» o «¿habéis probado terapia?». Solo comprensión. A veces las cosas se rompen, y ningún pegamento puede volver a dejarlas como antes. Mi teléfono siguió apagado, pero el anillo de boda parecía cada vez más pesado. Lo giré entre los dedos, recordando el día en que Verónica me lo puso. Qué seguros estábamos, qué ingenuos. Aquella noche dormí en casa de Marcus. No hizo preguntas, simplemente me lanzó una manta y dijo: «La habitación de invitados es tuya, el tiempo que necesites». A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, por primera vez en 3 años. Luego conduje hasta la casa del lago de Kevin, a 1 hora de la ciudad. Me había dado las llaves hacía años, diciéndome que la usara cuando necesitara escapar. Nunca lo había hecho, hasta ahora. La cabaña olía a pino y a silencio. Abrí todas las ventanas para que el aire del final del invierno se llevara el olor a encierro. Después me senté en la terraza, mirando el lago helado, y hice una lista. No de pros y contras sobre mi matrimonio. Esa etapa ya había pasado. Era una lista práctica, de los pasos siguientes. Necesito mi propio sitio. Tenemos que hablar con un abogado, probablemente. Tenemos que descubrir cómo desenredar 12 años de vida compartida. La idea debería haberme asustado. Pero en lugar de eso, me sentí más ligero que en meses. Lo que viniera sería difícil, sí, pero al menos sería honesto. Cuando por fin encendí el teléfono, vibró con un mensaje de Verónica. «Tenemos que hablar. ¿Dónde estás?». Sin disculpas, sin reconocer lo ocurrido. Solo una exigencia. Escribí una respuesta, la pensé y la borré. Algunas conversaciones no deberían tener lugar por mensaje. En su lugar, llamé a la única persona que sabía que me diría la verdad. «Mamá, soy yo. ¿Tienes un minuto?». Mi madre escuchó sin interrumpirme mientras le contaba todo. La distancia creciente, la cena de San Valentín perdida, el fin de semana en las montañas, la pelea final delante de nuestros amigos. «Siempre pensé que Verónica era demasiado perfecta», dijo al fin, como si estuviera interpretando un papel. «Mamá, déjame terminar», dijo. «Tú mereces a alguien que ame al verdadero Travis, no al que encaja en su plan de vida ideal». Miré hacia el lago, donde un pescador solitario se sentaba paciente junto a su agujero en el hielo. Paciencia, constancia, cualidades de las que siempre había presumido, hasta que se convirtieron en excusas para no actuar. «Creo que se ha acabado, mamá. Hace tiempo». «Entonces sé amable, pero claro, no lo alargues». Su voz se suavizó. «Tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre. Eso no significa que tengas que ser un mártir».
Después de colgar, envié un mensaje a Verónica. Volveré a casa mañana por la tarde para hablar. Solo nosotros. Su respuesta llegó al instante. He estado preocupadísima. ¿Dónde estás? No contesté. Por una vez, no sentí la necesidad de justificarme. Al día siguiente conduje de vuelta a Hartford con las ventanillas bajadas, a pesar del frío. Johnny Cash sonaba en la radio, cantando sobre el dolor y la redención. Sentía como si las decisiones difíciles me hubieran limpiado por dentro. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina. Verónica estaba sentada en la isla, el maquillaje impecable a pesar de la hora, los dedos rodeando una taza de té que no bebía. ¿Dónde has estado? No hubo saludo, ni alivio al verme. En la casa del lago de Kevin. Necesitaba tiempo para pensar. Frunció los labios. Me avergonzaste delante de nuestros amigos. No te eché de menos. No lo siento. Solo preocupación por las apariencias, como siempre. Dejé las llaves sobre la encimera. Me voy a mudar, Verónica. Sus ojos se abrieron de par en par. No era el guión que tenía preparado. No seas dramático. Tuvimos una pelea. Las parejas discuten. No hemos sido una pareja real desde hace mucho, dije con calma. Somos solo dos personas compartiendo dirección. ¿Esto es por Richard? Porque no pasó nada. No es por él, es por nosotros. Por cómo te iluminas cuando hablas con él, o del trabajo, o de cualquier cosa que no sea yo. Se irguió, a la defensiva. ¿Así que soy entusiasta con mi carrera? ¿Eso ahora es un crimen? No, claro que no. Negué con la cabeza. Pero dejaste de entusiasmarte con nuestra vida juntos hace mucho. Y yo también. Cruzó la isla y se acercó. Por un momento pensé que iba a tocarme, como solía hacer cuando las cosas se ponían difíciles. Pero cruzó los brazos. ¿Qué quieres de mí, Travis? ¿Que deje mi trabajo? ¿Que me convierta en una ama de casa de los años 50? Quiero que seas honesta, que digas lo que realmente quieres, porque creo que ya no soy yo. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. 2 semanas después de mudarme, encontré un apartamento de una habitación en el centro, con ventanales del suelo al techo y vistas al río. No se parecía en nada a la casa suburbana que compartimos, sin césped cuidado, sin encimeras de granito, sin armarios de él y de ella. Era mío, solo mío, y eso se sentía bien. Kevin me ayudó a trasladar las pocas cosas que me llevé: ropa, el sillón de mi abuelo y la colección de vinilos que Verónica siempre había odiado. «Demasiado trasto», solía decir, intentando convencerme de escuchar música en streaming en su lugar. Pero me encantaba el ritual. Escoger un disco, colocar la aguja, escuchar ese primer crujido antes de que empezara la música. «Pareces bien», dijo Kevin, abriendo un par de cervezas después de colocar los muebles. «Mejor de lo que esperaba. Voy llegando». Tomé un trago largo. «Presento los papeles del divorcio mañana». Alzó una ceja. «Eso ha sido rápido. ¿No hay posibilidad de arreglarlo?» Tuvimos una última conversación que dejó todo claro. No le había contado lo que ocurrió aquella noche final en la casa. Cómo Verónica, al darse cuenta de que iba en serio, dejó caer la máscara. «No puedes tirar a la basura 12 años», me gritó. «¿Qué pensará la gente? No un «te quiero», ni un «voy a cambiar». Solo preocupación por las apariencias. Aquello lo cristalizó todo para mí. «A veces lo más amable es un corte limpio», le dije ahora a Kevin. Asintió, con comprensión en los ojos. «Estoy orgulloso de ti, hermano. Hace falta valor para empezar de nuevo». Esa noche, después de que Kevin se marchara, abrí una caja etiquetada como oficina y encontré una foto enmarcada de Verónica y yo en nuestra luna de miel en Maui. Su sonrisa parecía auténtica entonces, sus ojos llenos de posibilidades. La dejé a un lado, sin rabia, solo reconociendo que esas dos personas ya no existían. El teléfono vibró. Era Marcus, preguntando si quería unirme a él y a unos amigos para una partida de póker el viernes.
Le respondí con un sí, rápido. Luego llegó otro mensaje. Verónica. Los Martin nos han invitado a su fiesta de aniversario. ¿Qué les digo? Me quedé mirando el móvil. Incluso ahora seguía pensando en las apariencias. Escribí, diles lo que quieras, yo no iré. Después puse un viejo disco de Johnny Cash, me serví un bourbon y me quedé junto a la ventana mirando el río fluir, constante e inmutable a pesar de todo lo que arrastraba. A la mañana siguiente, me reuní con una abogada de divorcios, recomendada por un compañero. Patricia Winters tenía unos ojos amables y una actitud práctica que me gustó al instante. Connecticut es un estado de divorcio sin culpa, explicó. Dado que no tenéis hijos y los bienes son relativamente simples, esto no tiene por qué ser complicado. No quiero que lo sea, respondí. Solo quiero que sea justo. Asintió con aprobación. Te sorprendería lo rara que es esa actitud. Me deslizó una carpeta por la mesa. Rellena esto y presentaremos la próxima semana. Al salir de su despacho, sonó el teléfono. Mamá. ¿Cómo lo llevas? Preguntó sin rodeos. Un pie delante del otro, respondí con sinceridad. Eso es, avanzar. Ese es mi chico. La primavera llegó casi de la noche a la mañana, convirtiendo el paseo junto al río frente a mi apartamento en un desfile de corredores y paseadores de perros. Me uní a ellos un sábado por la mañana, corriendo hasta que los pulmones me ardieron y el sudor empapó mi camiseta. El dolor físico tenía algo reconfortante. Era inmediato, honesto, pasajero. Habían pasado 6 semanas desde que me fui. El divorcio avanzaba sin ruido. Verónica había sido sorprendentemente cooperativa cuando comprendió que no pretendía castigarla. Dividimos los bienes a través de los abogados, acordamos vender la casa y mantuvimos el drama al mínimo. Estaba secándome después de correr cuando sonó el teléfono. Verónica. Casi dejo que entrara al buzón de voz, pero cambié de idea. ¿Sí? Travis. Su voz sonaba extraña, tensa. Necesito hablar contigo, en persona. El estómago se me encogió. ¿Qué pasa? Nada, solo que hay cosas que necesito decir, no por teléfono. Dudé, sopesando mis opciones. De acuerdo. ¿Cuándo? ¿Puedes verme en Giovanni's? A las 7. Giovanni's, donde tuvimos nuestra primera cita, donde había hecho la reserva de San Valentín que ella no usó. La ironía no se me escapaba. Vale, respondí con voz neutra. Nos vemos allí. Llegué puntual y la encontré ya sentada, con un vestido azul que nunca le había visto. Jugaba nerviosa con el tallo de su copa de agua. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Asentí sin decir nada, esperando. He estado saliendo con alguien del trabajo, soltó de golpe. Es algo nuevo, pero quería que lo supieras antes de que empiecen los rumores. ¿Richard? Pregunté, sabiendo la respuesta. Pareció sorprendida. Sí. ¿Cómo lo...? No soy ciego, Verónica. Mantener la voz tranquila fue más fácil de lo que esperaba. ¿Eso era lo que necesitabas decirme en persona? Porque podrías haber... No, me interrumpió. No es solo eso. Quería decirte que lo siento. De todas las cosas que podía haber esperado, una disculpa no era una de ellas. No manejé bien las cosas, continuó. Desconecté de nuestro matrimonio mucho antes de admitirlo. Debería haber sido sincera contigo. Sí, deberías. No sentí satisfacción, solo un vacío sordo donde antes había ira. Te merecías algo mejor, dijo en voz baja. Los dos lo merecíamos. Bebí un sorbo de agua, pero eso ya pertenece al pasado. Me observó detenidamente, como si me viera de verdad por primera vez en meses. Te ves bien, Travis, distinto. Me siento distinto. La miré a los ojos. Resulta que alejarse de algo que no funciona puede ser la decisión más fuerte. Sus ojos se abrieron ligeramente y comprendí que esperaba reproches, quizás una súplica para reconsiderar. En su lugar, tenía delante a un hombre que ya había pasado página. El resto de la cena transcurrió con una sorprendente calma.
Hablamos de la venta de la casa, de amigos comunes, incluso recordamos los primeros años sin amargura. Cuando llegó la cuenta, insistí en pagar, un gesto final de cierre más que de obligación. A la salida del restaurante, ella dudó un instante antes de tenderme la mano. «Cuídate, Travis». La estreché firmemente. «Tú también, Verónica». Mientras caminaba hacia mi coche, me sentí más ligero de lo que recordaba, como si, al fin, hubiera dejado en el suelo un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El futuro se extendía ante mí, sin escribir y lleno de posibilidades. El otoño tiñó de ámbar y dorado el paseo del río junto a mi apartamento. Había creado una rutina en los últimos meses: correr por las mañanas, jugar al póker los fines de semana con Marcus y los chicos, cenar con mamá y Kevin cuando estaba en la ciudad. Una vida más sencilla, pero mía. El divorcio se había finalizado en agosto. Verónica se quedó con la casa, aunque acabó vendiéndola de todos modos. Se mudó a un moderno apartamento en el centro, más cerca de su oficina. Nos encontramos una vez en una cafetería. Fue una conversación incómoda, pero educada, de apenas 5 minutos. Se sintió como hablar con una antigua compañera de clase, no con alguien con quien había compartido la cama durante 12 años. Hoy era distinto. Me había despertado inquieto, con una sensación de desasosiego. Quizá tenía que ver con el sobre que había en la encimera de mi cocina. Una invitación para la gala anual de mi empresa, la primera a la que asistiría como hombre soltero. Me puse las zapatillas y salí a correr junto al río, empujando más fuerte de lo habitual, hasta que los pulmones me ardieron y el sudor me caló la camiseta. A las 3 millas vi una figura conocida más adelante: Sharon Henderson, trotando con su Golden Retriever. «Travis», me llamó cuando me acerqué. «Hace siglos que no te veo». Bajé el ritmo para acompasarme al suyo. «He estado ocupado. ¿Y tú y Mark?» «Bien, bien». Dudó un momento. «Mira, llevaba tiempo queriendo llamarte. Los Wilson organizan una cena el próximo fin de semana. Algo tranquilo, solo unas pocas parejas. Me pidieron que te invitara». Alcé una ceja. «¿Solo yo? ¿O yo y una cita?» Sharon se sonrojó un poco. «Bueno, mencionaron que mi hermana está en la ciudad. Kate, la conociste en nuestra fiesta de aniversario el año pasado. También está divorciada. Se acaba de mudar de vuelta desde Chicago». Recordaba a Kate. Inteligente, divertida, con una risa contagiosa que llenaba la habitación. En otras circunstancias, quizá me habría fijado más. «No estoy seguro de estar listo para una cita arreglada», dije con cautela. «No es una cita», respondió. «Solo una cena entre amigos». Su expresión se suavizó. «Te echamos de menos, Travis. No todo tiene que cambiar solo porque mi matrimonio implosionó delante de todos vosotros». Terminé la frase, sin amargura. Sharon frunció el ceño. «Nosotros no lo vemos así». Lo pensé un momento. Seguir escondiéndome no me ayudaría a avanzar. «¿A qué hora tengo que estar allí?» Su rostro se iluminó. «A las 7. Trae ese bourbon que le gusta a Mark». Más tarde, mientras me duchaba tras la carrera, pensé en Kate Henderson, en la posibilidad, en el hecho de que, por primera vez desde la ruptura, la idea de conocer a alguien nuevo no me parecía una traición ni una imposibilidad. Mi teléfono sonó con un mensaje mientras me vestía. Era Kevin. «Tengo entradas para el partido de los Patriots el domingo que viene». «Genial», respondí enseguida. «No me lo pierdo». El resto del día transcurrió en una rutina cómoda: hacer la compra, la colada, preparar comidas para la semana. Tareas sencillas que antes se negociaban o se delegaban en mi matrimonio, y que ahora simplemente formaban parte de mi vida. Al caer la tarde, serví un bourbon y salí al pequeño balcón. El río fluía debajo, constante y cambiante a la vez, como yo. La cena en casa de los Wilson no fue en absoluto como esperaba. No hubo silencios incómodos ni miradas de lástima. Solo buena comida, conversación fácil y risas auténticas, de esas que surgen entre personas que se conocen lo suficiente
como para saltarse las formalidades. Kate Henderson resultó ser aún más interesante de lo que recordaba. Profesora de literatura, con un sentido del humor afilado y una franqueza refrescante. Me preguntó por el divorcio sin rodeos. El mío fue un desastre, confesó durante el postre. Me engañó con la jefa de mi departamento. Las reuniones de facultad fueron un infierno. El mío simplemente se apagó, dije, como una fotografía demasiado expuesta al sol. Asintió, con comprensión en los ojos. A veces eso es más difícil. No hay un villano al que culpar, solo dos personas que ya no saben encontrarse. Después de cenar, intercambiamos números con la naturalidad de dos personas sin expectativas, pero con la puerta abierta a las posibilidades. 2 semanas más tarde la invité a cenar. Luego fuimos a un concierto el fin de semana siguiente, y después a hacer senderismo por un parque natural. Cada cita era como descubrir habitaciones nuevas en una casa que creía conocer por completo. Una mañana fría de noviembre, 6 meses después de haber salido de mi matrimonio, me encontré de nuevo en el Blackbird, el bar de mala muerte donde había buscado refugio aquella primera noche. Pero esta vez no era para ahogar penas, sino para encontrarme con Kevin antes del partido de los Patriots. «Te veo bien», dijo, estudiándome mientras tomaba su cerveza. «De verdad bien». «Lo estoy», me di cuenta. Me llevó un tiempo, pero llegué. ¿Y esa tal Kate? Forma parte de ello, sonreí. Pero no es todo. Tenía que averiguar quién era Travis por sí mismo primero. Kevin asintió con aprobación. Mamá está impresionada. Pensaba que estarías hecho polvo al menos 1 año. Mamá me subestima. Nosotros todos lo hicimos, hermano. Alzó su vaso. Por saber cuándo hay que marcharse. Y por lo que viene después, añadí yo. Camino al estadio, mi teléfono vibró con un mensaje de Kate. «Buena suerte a tus Patriots. ¿Cena en mi casa luego? Hago un chili de muerte». Contesté enseguida. «Perfecto», con una sonrisa que no pude contener. Esa noche, acurrucado en el sofá de Kate con los restos de la cena ya recogidos, le conté la noche en que me marché. El ultimátum de Verónica. El silencio que siguió. La fuerza que me había hecho falta para dar aquel paso hacia lo desconocido. «Eso fue valiente», dijo Kate, entrelazando sus dedos con los míos. «No solo irte, sino construir algo nuevo después. Resulta que soy más fuerte de lo que creía. Me alegra que lo hayas descubierto», respondió, inclinándose para besarme. Un beso que se sintió como un comienzo. Afuera, la primera nieve del invierno empezó a caer, cubriendo los restos del año viejo con la promesa de algo nuevo. Había dejado atrás una vida que ya no me encajaba, y al hacerlo, había caminado hacia el hombre que siempre estuve destinado a ser. Íntegro, completo y, por fin, genuinamente feliz.